Hola, estás en Emilius BGS. Todos nos alegramos cuando sale una nueva actualización de SparkR. Me gusta mucho el Custom Shader, que es la nueva característica para poder crear y manipular los shaders a través de código. Todo esto es genial, pero lamentablemente no todos, y me incluyo, tienen el conocimiento tan avanzado sobre esta materia. Es por eso que hoy te traigo un video básico para poder entender los shaders SL. Hablaremos sobre el concepto, sobre la lógica y haremos algunos ejemplos. Ya sabes que si quieres apoyar a mi proyecto y descargar los ejemplos, puedes unirte a mi Patreon. Esto me permitirá crear contenido similar. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Quizás al escuchar shaders, te venga a la mente juegos, texturas y píxeles. Y es lo primero que entendí cuando escuché esa palabra. Con esto quiero decir que no me considero un experto en el tema. Como a muchos de ustedes, también se me hizo difícil de entender. A medida que vas entrando al mundo de la creación de experiencias digitales, vas comprendiendo que shader se podría decir que son un conjunto de instrucciones que vienen a generar una representación de una imagen a través de la composición de píxeles en simultáneo. Estas son ejecutadas por lo general vía GPU. Es interesante saber cómo unas líneas de código pueden transformarse en una estructura visual. Uno de los elementos más trascendentales es que estas instrucciones se ejecutan en simultáneo para generar el resultado deseado. Un trabajo tradicional suele ser serializado y eso genera más tiempo de renderizado y de generación visual. En los juegos se puede entender que el shader impacta en la experiencia, puede afectar en la iluminación del escenario, en las sombras de los objetos y entre otros efectos. La clave sería en este caso el realismo. Un dato relevante que debes saber es que los shaders, como hoy lo conocemos, se gestaron a través de un lenguaje llamado OpenGL Shading Language, o conocido como GLSL. Otro dato relevante es que se necesita saber algunos conceptos de matemática. La primera vez que vi este concepto fue con Processing allá por el 2010. Me quedé sorprendido de las cosas que se podía hacer gracias a los cientos de ejemplos que encontraba en Open Processing y en su vasta documentación al respecto. Te recomiendo esta página para que entiendas más del tema. Ahora, muchas plataformas permiten la generación de shaders, y SparkR no es la excepción. SparkR lanzó en su actualización 102 el Custom Shader, o también conocido como Shader Code. Podemos ver en su documentación una serie de ejemplos para implementar. Además, podemos encontrar su propio lenguaje de shaders, que se le conoce como SparkSL, y a su vez hace referencia a GLSL 1.0. En esta página hay muy buena referencia y podrás comprender cada paso si es que ya tienes cierto dominio del tema. En estos momentos vamos a ir hacia las bases para comprender mucho mejor el mundo shader. Te recomiendo una gran referencia llamada The Book of Shaders, escrito por Patricio González Vivo y Jen Lowe. Aquí podrás encontrar desde el concepto básico, la explicación del funcionamiento interno y, claro, ejemplos iniciales, intermedios y avanzados. Lo mejor de todo es que está traducido a muchos idiomas. Vamos a crear nuestra primera experiencia. Miremos el archivo Hello World, que está representado de esta manera. Para lanzar este shader básico, primero se hace llamado a los macros del proceso precompilado. Es como setear las bases. Luego veremos el Uniform Float UTime, que hace referencia al tiempo en segundos desde que el shader aparece.
En el medio se encuentra el void main. Dentro del main, principalmente se trabaja para generar la magia. Y claro, también nos devolverá el color resultado al final. Luego aparece el GL_FragColor, la variable dedicada a mostrar el color final del píxel. Un dato que debemos tener en cuenta es el Vec4. Es una variable de 4 dimensiones relacionadas al RGBA: Red, Green, Blue y Alpha. No te preocupes que toda esta documentación se encuentra en Book of Shaders. Ahora pasemos al código de Spark SL. Para ello necesitamos crear un proyecto desde cero. Podemos usar la plantilla de Face Tracking. Creamos un Face Mesh. Luego le creamos su material. Ahora, en Add Assets, llamaremos al Shader Code. Ya estamos casi listos. Vamos nuevamente al material y en Shader Type elegimos nuestro archivo Shader Code. Por default nos aparece este efecto. Podemos editar dicho Shader Code y encontraremos estas líneas de código. Podemos entender la lógica. Al parecer existen llamados macros. Aparece el famoso Vec4. También se hace un llamado a un gradiente horizontal y a un elemento en forma de estrella generado a través del SDF. Ahora, en estos momentos, vamos a emular nuestro Hello World. Pondré los dos códigos en la pantalla. Si te das cuenta, en el código de SparkR no existe Uniform y el GL_FragColor. Solo hay un Return. El Void es cambiado por el Vec4 directamente. Vamos a realizar las modificaciones. Ahora se podría decir que hemos convertido el código hacia Spark SL. Vamos a guardar el archivo. Y listo, lo tenemos. Este es nuestro primer Hello World. Ahora vamos a elevar un poco la complejidad. Iremos hacia el apartado de colores. Mezclaremos dos colores a través de una onda sinusoidal. Aquí entra a tallar el factor tiempo para que cambie la presentación del color. Adaptamos nuestro código Spark SL Hello World a este nuevo. Agregaremos los dos Vec3 relacionados a los dos tipos de color. El tiempo será expresado de esta manera. Seguiremos haciendo ajustes. Y así quedaría. Recuerda que este Shader Code va conectado a un material, así que se puede usar con otro tracker y otro objeto 3D. A medida que vamos entendiendo y comprendiendo el funcionamiento, podemos generar shaders mucho más complejos. Claro está, también es importante encontrar páginas referenciales como esta, de Shader Toy, que te permitirá entender mucho mejor cómo funciona el código y adaptarlo hacia tus proyectos de SparkR. Por mi parte,
Seguiré aprendiendo y experimentando para traerles más contenido relacionado. ¿Y qué te pareció? Espero que te haya servido para poder comprender el mundo shader dentro de Spark R. Un especial saludo a Sacha Luján, con el que estuve debatiendo sobre este tema. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Betaverso. Bye.